Les damos la bienvenida a todos, a quienes están conectados con nosotros aquí ahora en la plataforma de Samba y también a los que están conectados a través de YouTube, pero en el sitio franciscodiaz.com.ar. También agradecerles especialmente a Alberto Elizabetsky, que nos habilitó el uso de esta plataforma, a ODR, agradecer al equipo de Visto Consultora, que son los que hacen que todo lo que Francisco y yo pensamos se materialice en lo que ustedes ven, porque nosotros todas estas cuestiones tecnológicas obviamente no las hacemos, ellos nos las facilitan. Y por supuesto agradecerle a John Paul este lujo que nos damos este viernes, y que estamos muy felices de poder conectarnos hoy así. Y a todos los que están conectados, por donde sea que estén, o que nos van a escuchar después, porque vamos a grabar, por sumarse a estas primeras actividades de lo que hemos dado en llamar. Nos han dicho que se debe llamar, justamente los chicos de Visto, la comunidad Francisco Diez, aunque a él no le guste mucho que se llame así, pero ¿quién nos reúne? Francisco, así que la comunidad Francisco Diez, que pretendemos que sea un espacio de encuentro y de crecimiento para mediadores y operadores del campo de la construcción de paz. Queremos agradecerles a todos también por la paciencia, ya que de a poquito esta es la segunda actividad que hacemos y vamos ajustando detalles y tratando de mejorar con cada nueva propuesta. Y hoy tenemos el honor de tener aquí con nosotros, cerquita a pesar de las distancias, a John Paul Lederach. La idea es que Francisco y John Paul tengan una conversación sobre diversos temas y que podamos ir tomando e intercalando algunas de las preguntas que ustedes realicen. Sabemos que son muchos, por suerte, y eso nos pone muy felices, y por eso es posible que no podamos trasladar todas las preguntas a John Paul, y confiamos en que sabrán comprender esta situación. Dolores Ayerdi, una querida amiga y colega, valiosa colega, a quien también le agradecemos especialmente, está conectada en YouTube para ir recopilando las preguntas y ella me las va a ir pasando a mí, me las va a ir trasladando. Y quien figura como Francisco YouTube no sé si lo ven en realidad, Francisco así como lo veíamos en YouTube, es en realidad Samuel, que es el soporte técnico que está pendiente de todos los detalles para que todo funcione bien. Aún así, teniendo en cuenta que estamos en un momento especial de hiperconectividad, puede ocurrir algún inconveniente técnico, ya lo sabemos, o incluso puede llegar a interrumpirse la conexión, esperemos que no. Y estaremos atentos a resolver todo lo que surja, pero en todo caso, quédense tranquilos, que nosotros seguiremos con la conversación y con la grabación, que estará después disponible para todos en el sitio web, como hicimos con la charla de la semana pasada. Les voy a presentar ahora, muy brevemente, para quienes no lo conocen, una brevísima síntesis a John Paul Lederach, que es, porque nos tomaría la hora y media que vamos a conversar si tuviéramos que hacer leer un currículum total. Pero John Paul Lederach es reconocido internacionalmente por su trabajo pionero, intenso e innovador en el campo de transformación de conflictos y construcción de paz. Es licenciado en Historia y Estudios de Paz del Bethel College y doctor en Sociología por la Universidad de Colorado. Actualmente se desempeña como asesor senior de Humanity United y de la Matriz de Acuerdos de Paz del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, espacio de trabajo al que convocó a Francisco en 2014 y en el que estuvieron trabajando juntos todos estos años hasta que ahora Francisco está trabajando en el Team de Naciones Unidas. Ha escrito John Paul numerosos libros, manuales, artículos y materiales de capacitación traducidos a una decena de idiomas. Ha actuado y ha sido consultor para los esfuerzos de consolidación de la paz en Nicaragua, Somalia, Irlanda del Norte, Colombia, el País Vasco, Filipinas, Tayikistán, Sudán del Sur, Nepal y África Oriental y Occidental, entre otras experiencias. También ha desarrollado y liderado cientos de programas de capacitación y entrenamiento en transformación de conflictos, mediación y construcción de paz en 35 países de todo el mundo. En mayo pasado recibió el premio Niwano por la paz en Japón,
un equivalente al Nobel en Asia, luego de un proceso de selección en el que intervienen 600 personas e instituciones de 125 países. Todo eso, súper resumido, y mucho más, es Jean Paul Lederach, un maestro para todos nosotros, un honor poder conversar con él. Yo ahora me voy a retirar y voy a estar atenta a todo, pero me retiro de la imagen para que puedan ustedes conversar. Adelante. Muchas gracias. Irina. Muchas gracias, Irina, muchas gracias. Bueno, 35, 40 años de trabajo de Jean Paul, ¿no? Tuyos, pero siempre hay un comienzo. Entonces, mi primera pregunta es, contanos cómo comenzaste y por qué te dedicaste a esto. Muy bueno, muy bien, Francisco, y un saludo a los muchos y muchas amigos y amigas en Latinoamérica. No sé en cuántos países están participando, principalmente quizás de Argentina. No sé qué voy a decir de nuevo para Argentina porque varias veces hemos hablado bastante. Y un saludo especial a los amigos y amigas de Colombia porque algunos me han escrito y yo sé que están participando. Y los demás igual. Francisco, la verdad es que eso empezó bastante de joven para mí, porque yo, la verdad es que como provengo de un trasfondo menonita, la ética de la paz siempre fue principal como una iglesia pacifista e histórica. Y para nosotros como jóvenes, sobre todo los muchachos, a los 14, 15, 16 años ya empezamos a mirar esa cuestión en mi infancia por el hecho de que estuvimos en plena guerra en Vietnam y nosotros fuimos objetores de conciencia. Todos los menonitas. Sí, no todo, la mayoría. Hay siempre variedad, pero es como los cuáqueros y los que llaman los hermanos, que son iglesias cristianas, que en nuestro caso desde más de 500 años hemos mantenido esa perspectiva ética. Y eso lo digo porque para mí, precisamente, yo tenía posibilidades de buscar un servicio alternativo al militar, que me llevó a los 19 años más o menos a Bruselas, donde trabajaba en una casa de estudiantes, principalmente de África y de los países, y los voy a nombrar, que son 3, Ruanda, Burundi y actualmente Congo, en aquel entonces Zaire, que son países, como ustedes saben, que han padecido historias largas de conflictos internos. Esto para mí fue necesitaba, bueno, en aquel entonces tenía yo que dejar los estudios universitarios para prestar este servicio voluntario, pero esa casa de 30 estudiantes, principalmente africanos, con unos cuantos que fueron, entre otros, argentinos y colombianos, que llegaban porque de allá en esos países padecían también problemas. Es cuando yo empecé a aprender español, porque llegaban a la casa allá en Bruselas, los argentinos, por ejemplo, y no hablaban ni inglés ni francés. Entonces teníamos que buscar la forma de entendernos. Pero eso fue como toda una escuela de gente que Claro. saliendo de casa llevaban todo lo que tenían y en las noches mi trabajo consistía en lavar ropa, limpiar pisos, preparar comida y jugar ajedrez hasta las 2 de la madrugada con quien sea. Y allá en esos momentos de toma de cerveza como a medianoche es cuando van saliendo las grandes preguntas
¿Qué significa eso de buscar el cambio? No es posible en nuestro país. Tenemos que tomar armas. Revoluciones, la única forma de hacerlo. Todo lo que uno puede imaginar estaba allá. Y al salir el día siguiente, sobre todo los africanos, con pleno racismo todos los días. Y llegaban a casa a veces furiosísimos con todo lo que tenían que padecer. Entonces, eso yo empezaba a preguntarme qué es lo que significa buscar la paz, ser pacifista, si uno no se mete de pleno en los conflictos. Es decir, es fácil ser pacifista viviendo lejos de donde están los problemas. Claro. Y busqué a partir de ahí la forma de estudiar formalmente la paz. O sea, que eso eran los 60. Sí, Eso eran los eso fue en los 60. años mediados de 60, mediados de Claro. 70. Y habían muy pocos lugares, muy pocas universidades que tenían formalmente cursos sobre conflicto o estudios de paz, etcétera. Pero al final logré uno que acá, precisamente había empezado un nuevo curso. De allá, a partir de aquel momento, no he dejado ese campo. Veo las fases que he tenido. Una fase que en su primer momento fue por una decisión ética, personal, frente a una situación concreta en mi país, que fue sí o no prestar servicio servicio militar. militar en plena guerra en Vietnam. Segundo, estudios formales. Tercero, es interesante estudiar qué significa en el campo, en el terreno. Y es allá, entre otras cosas, que Wendy, nos casamos y fuimos de nuevo. Habíamos estado un tiempo en España, fuimos de nuevo allá a España en los años que terminaban precisamente el régimen de Franco. la transición de franquismo a la democracia que tuvieron que escribir una constitución. Estuve en España el año que votaron por el constituyente, votaron por la constitución, votaron por las primeras elecciones nacionales, y votaron regionales y votaron locales. 5 elecciones en un año y pico que yo estuve. Es cuando empezaban a salir mis libros. El primer libro fue sobre los movimientos de no violencia en el Estado español a finales de la época de franquismo. Solo se publicó en catalán. 40 años después de esa publicación me llama frente al Corte Supremo el verano pasado para dar, un pericial sobre la ETA. Sí, sobre la cuestión de resistencia civil. Claro. Por el hecho que yo había escrito un libro hace casi 40 años sobre esta cuestión. Por ese libro que te llamaron el año pasado. Sí, en gran parte, porque buscaban expertos. Qué increíble. Sí, pero ahí va. Pero para seguir un poco... O sea que, a ver, sí, perdóname. Eso, vos me estás diciendo entonces que acá hay un elemento interno, que es tu propia formación, ¿sí? Que te lleva a ciertas inquietudes personales que en combinación con el contexto y seguramente con muchas conversaciones con gente de diferentes proveniencias, te traen la realidad de la conflictividad mundial y eso se junta para tomar la decisión de dedicarte a esto, y esa decisión incluye la decisión de hacer un estudio formal y comenzar a trabajar formalmente en el tema, en el campo de paz. Ahora, en esa época, tanto como ahora, el campo se llamaba de resolución o de solución de disputa o de resolución alternativa de conflicto, ¿sí? ¿Por qué comenzaste a hablar de transformación? ¿Y qué sentido tiene? Por Latinoamérica. ¿Okay? Por el efecto de mi experiencia en Centroamérica en los años 80, o sea, unos años después que estuvimos unos años viviendo en Centroamérica, donde en la década de los 80 hay 3 guerras abiertas, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
Yo tenía un papel de apoyar la formación de líderes de nivel comunitario frente al conflicto, y cuando propusimos hacer un primer taller sobre la resolución de conflicto, es cuando un gran amigo de Honduras, estuvimos con gente de 5 países, mirando las posibilidades de estas, como 20 personas claves que son líderes sociales de esos países, en el año más o menos 82, 83, si me acuerdo bien. Y la primera pregunta que me hace un gran amigo de Honduras fue, ¿qué significa eso de resolver conflictos? Y me lo planteé de esa forma. Si esto significa, ¿verdad?, resolvernos a nosotros los problemas sin cambiar nada, no nos interesa. Wow. A ver la frase. Resolver sin cambiar. Si por resolución usted quiere decir que usted va a llegar aquí a resolvernos a nosotros estos conflictos sin cambiar nada, no nos interesa. Wow. Y yo dije, ojo, eso no es lo que me interesa. Entonces, pero su frase clave, habían 2 cosas en esa frase. Claro, Una que es que, ojo, que vienes de fuera, claro. que date cuenta a qué va eso. Y segundo, su preocupación principal no es solucionar un problema, sino cambiar los patrones que lo produce y cómo entenderlo. Entonces, de allá en adelante empezaba yo a hablar más de transformación que de resolución, aunque me costó un tiempo escribirlo, porque no escribí durante casi una década. Ah, pero ¿qué quiere decir eso de los patrones que lo producen? No, no entiendo bien. Patrones que lo producen, en mi forma de entender, es que en el contexto hay aspectos de relaciones que tenemos, y ese contexto relacional incluye eh, las partes que son más estructurales, la forma que organizamos la sociedad, donde, por ejemplo, hay quienes tienen acceso a casa, comida y trabajo, y hay quienes tienen más, hay quienes tienen acceso a tierra y otros que no. Y Ah, te volviste esas comunista. formas, y hay instituciones que a veces no funcionan al igual para todos, y eso crea ciertos patrones de relaciones que son más estructurales que a veces, muy a menudo, lo producen. Pero también hay un contexto relacional de cómo nos llevamos. ¿Quién tiene Ah, derecho a qué tipo de información? ¿Quién puede participar en decisiones que afectan a su vida? Y de qué manera la política pública responde y corresponde a las necesidades básicas de la gente. Todo eso crea lo que yo llamaría patrones en el tiempo que se repitan con momentos que son muy agudos de expresiones sintomáticos esos patrones que a menudo tienen que ver con, principalmente en mi modo de ver, con exclusión, con incapacidad de vernos como personas que participan en el bienestar de todos. Entonces, esto afecta y crea momentos agudos de conflicto social y de conflictividad social que en el tiempo se repite. Sistémicamente hablamos mucho de que hay dinámicas que se repiten en el tiempo, que pueden variar las personas y los temas sobre los cuales la gente se pelea, pero la dinámica de eso es repetido y el sistema funciona a fin de reproducir lo mismo casi cada vez. Y eso para mí, transformación significa tener ambas cosas, capacidad de entender cuál es el problema coyuntural de momento como una ventana que nos permite mirar más a fondo lo que detrás y no tan visibles son patrones, y el cambio es soluciones creativas, pero también impacto en lo que lo produce en el tiempo y que repite patrones que una vez tras otra vemos que tienen casi las mismas expresiones que a menudo y demasiado a menudo logran ser muy violentas, que violentan y deshumanizan.
es como tener presente también las raíces de lo que pasa por Las arriba de lo raíces. que emerge. Vos tenías una Precisamente. metáfora de las frambuesas, o no sé De la cómo era. frambuesa y las ¿Cómo es fresas eso? y del bambú. Y depende del país, uno puede buscar mucho. Son lo que allá a menudo en Latinoamérica hablan de plantas que producen hijos. Es decir, que Ajá. brotan, que no es puramente por la semilla que flota y que cae, sino que echa por la tierra una nueva planta que brote. Ajá. Y voy con mis manos porque yo hablo siempre con las manos. Por detrás, o sea, por encima se ve la frambuesa, la fresa, el bambú, el, el palo, la papaya a veces tiene esa misma condición. Pero por debajo de la tierra hay las raíces que corren y produce nuevos lugares donde brote. Entonces, cuando la resolución funciona para cortar la planta no deseada, o sea, visiblemente vemos cosas que no van bien y lo vamos a solucionar por cortarlo. Y yo, la verdad es que he tenido frambuesas. ¿Y sabes lo que pasa cuando uno corta la frambuesa? Produce el doble. Por eso todos los años la gente que quiere frambuesas lo corta, pero lo único es la frambuesa no respete paredes ni nada, o sea, busca cualquier lugar donde puede brotar. Y allá es donde la metáfora es que la energía, lo que genera, ¿verdad? Lo que genera está por debajo y puede subir en momentos precisos que son a veces de mucha energía en la conflictividad social. Y uno se pregunta cómo es que esos patrones se repitan. Y eso, Fran, para mí es igual de válido a nivel de mi pareja como Claro, a nivel de mi país. Es lo curioso, que en es cualquier fractal. sistema, claro, en Sí, cualquier sistema. sí. Porque como ahora estamos en cuarentena, ¿cómo se llama en castellano? Cuarentena, cuarentena, sí, Cuarentena, cuarentena. encerraditos que estamos. Así es, así es. A veces las parejas tienen mayor, no hay lugar donde ir para escaparse, ¿verdad? Entonces, Claro, claro, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que cocinarlo todo, no puede ir a un restaurante. Entonces, ¿quién va a lavar platos? claro. Lo de lavar platos es siempre un buen ejemplo de eso, de Sí, patrones. sí, sí, Porque sí. allá están en la mañana cuando uno se levanta y no se han lavado, allá están los platos, allá en la cocina, y los platos tienen capacidad de hablar. No sé si lo sabías. Hablan a la gente que llega. A veces Y gritan, a veces gritan cuídame, además. cuídame, cuídame. Y entonces la pregunta, ¿a quién corresponde? ¿A quién corresponde eso de lavar platos? Corresponde. A quien Sí, corresponde. ¿quién tiene la responsabilidad de lavar esos platos? Es, es. Entonces, en un momento dado, se da cuenta que con la persona más querida de la vida, que uno se pelea sobre platos. Y se pregunta, ¿cómo es posible que nos hemos enojado tanto sobre esa cuestión? Claro. ¿Verdad? Y te digo eso como regla. Si tú y tu pareja tienes una pelea sobre la misma cosa 3 o más veces, no es la cosa, Es un patrón. es un patrón de su relación y tiene que ver Claro. con identidad y poder. ¿Quién soy Fantástico. yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos? ¿Y quiénes vamos a ser? Claro. Y esas ¿Y quién? preguntas son las Claro, mismas a las cuales yo veo la conflictividad social. claro. ¿Quiénes somos? ¿Qué pintamos? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué tipo de comunidad, qué tipo de país vamos a construir? Entonces es un buen momento para darse cuenta de que esa cuarentena puede ayudar mucho en entender la transformación de conflicto. Genial, Mi genial, esposa pero está escuchando, de momento viene a corregirme aquí ya. todavía me tiene. No, yo por suerte puse los auriculares, así que acá no. Pero, pero bueno, pero todavía queda ese es el aspecto del diagnóstico. Sí. Ahora, el tema es cómo se hace operativo la intervención en ese nivel más profundo y de qué manera, ¿sí? Porque en la pareja o en la familia
quizás es más sencillo porque los protagonistas están más cerca. Sí, Ahora, en los conflictos sociales y en las sí. sociedades que tienen estos patrones que incluyen la exclusión y que generan violencia, ¿sí? ¿Cómo se trabaja? Bueno, Para transformar. No solamente contener cuando sí, explota la violencia, sino para transformar esos patrones que son la energía del conflicto. sí. Bueno, es que allá siempre he dicho que es como tener unas gafas, como las mías. Y las gafas, por lo menos cuando sos bien viejo como yo, las gafas aquí llevan tres tipos de lentes. Una que ve más largo, más cerca, etcétera. Porque lo que tenemos que entender es que el conflicto social, la conflictividad social, y siempre contiene una complejidad. Y complejidad significa que hay más de una cosa que está a la vez eh, transcurriendo. La forma que para mí ha sido más fácil entender eso, eh, que sea a nivel que sea, es entender, diferenciar entre el contenido del conflicto y el contexto relacional al conflicto. En el contenido es lo que a menudo es más visible. Cuando uno pregunta de qué va ese conflicto, te va a decir quién lava los platos. Fácil, solucionarlo, yo lo lavo. Pero si no ha cambiado lo que está debajo en la relación, eso ocurre en la tarde sobre quién lleva los niños Claro. a la escuela o quién tiene responsabilidad de ir a buscar comida o quién vacaciones, por ejemplo, horrible, decisiones de vacaciones. Ahora, aplicado a nivel social, a menudo nos centramos sobre el contenido, diagnóstico de contenido, qué es el tema, cuál es la solución. Y Claro. sobre todo a nivel político en ese sentido, a menudo se busca rápidamente solucionarlo. El contexto relacional requiere, y aquí viene la cuestión de cómo ayudar a operar, crear la operación de la transformación, requiere que uno dé un paso atrás para mirar en el tiempo cómo ha sido repetidamente esas expresiones de eso para entender el contexto relacional. Y veo por lo menos tres aspectos de contexto relacional. La primera es la cuestión de poder. ¿Quién participa y quién no? ¿Quién tiene acceso a la información y quién no? Eso es poder. ¿Quién accede, ¿verdad?, en momentos decisivos sobre decisiones que afectan su vida y quién no? Históricamente hablando, eso a menudo es parte de la exclusión, el sentido Claro. profundo que las comunidades pueden tener de que no pintan en las decisiones que les afectan. Claro. El segundo es identidad, porque mucho de eso tiene que ver con la pregunta de percepciones de quiénes somos y quiénes son ustedes, ¿verdad? Y allá identidad a menudo gira alrededor de formas de crear lo que es el efecto de polarización, esas burbujas de grupitos, lo que en Colombia llaman las roscas. Con etiquetas. Con etiquetas, a veces según lugar, puede ser étnicos, religiosos, del lugar, del campo, de lingüística, pueden ser muchas etiquetas que identifican un grupo, pero a menudo la noción principal es si ellos ganan, nosotros perdemos. Claro. Y no es fácil a menudo expresar lo que significa sentirse excluido por haber formado parte de un grupo que es distinto a los que tienen más acceso y privilegio. A ver, repetime esto. ¿Cómo es? Que no siempre es fácil entender el poder que tiene
el sentimiento profundo histórico, transgeneracional en muchos lugares, de que mi grupo, mi gente, ha sido al margen de los que deciden todo y los que aprovechan de todo. Y allá puede ser, sobre todo en los casos de peor expresión, es cuando en tiempos largos esos patrones repitan de poder e identidad, que se forman grupos muy diferenciados y excluyentes. En el sentido excluyente aquí, que es todo o nada. Si perdemos, es la sobrevivencia. Y en muchos lugares, en la hora de la violencia, ocurre eso. Ahora, el tercer punto, que es muy importante. Este contexto afecta la forma que nosotros percibimos y escuchamos y interpretamos cosas. No percibimos lo que ya de antemano esperamos percibir, porque sabemos el patrón que existe, sabemos lo que va a decir. Yo digo siempre que esas polarizaciones nosotros escuchamos con los ojos, no con las orejas. ¿Qué significa escuchar con los ojos? Yo miro primero quién lo dice, no qué dice. Claro. La calidad de contenido no me importa, de quién ha venido importa, para saber el significado. Por eso en situaciones de alta conflictividad, con alta polarización, ese contexto viene con una capacidad tremenda de afectar la percepción y el significado que agregamos a las cosas. Y nosotros como seres humanos actuamos a base del significado que agregamos a las cosas. Claro. Entonces, si yo veo a Fran hablando y yo digo que Fran es el enemigo, no escucho lo que me dice, miro lo que me ha significado y preparo ya mi contradefensa. Y por eso esas tres cosas ¿Cómo nombras la tercera? ¿Cómo nombras la tercera? Porque es poder, identidad, y la tercera, ¿cómo es? Bueno, no hay forma fácil de ponerlo porque es percepción, interpretación y significado, pero lo podríamos poner en comunicación. La manera que la gente interpreta el significado de las cosas tiene un peso tremendo. Por eso es de suma importancia mucho de lo que hacemos a nivel de, por ejemplo, la meditación, porque nos afecta. Bueno, pero no te me vayas por las ramas, porque lo primero es el paso para atrás, mirar los patrones relacionales, identificar los elementos de poder, identidad y comunicación o interpretación, y cómo seguimos operando, porque seguimos con diagnóstico, diagnóstico de quién tiene poder, de cómo es la identidad, de cómo se percibe, cómo operamos. Oye, tú me prometiste que el viernes por la tarde sin cerveza no me ibas a hacer preguntas duras. No, pero la cerveza corre por tu lado. No, está bien. Buscar la forma No, porque vos al pasar mencionaste tu experiencia de entender la transformación cuando estabas en un contexto en donde había líderes sociales. Sí. Personas clave, dijiste. Sí, claro. Entonces allí es donde en varias cosas y siga preguntándome porque me puede ayudar a orientar un poco. Lo primero es las posibilidades de que en el momento logremos entender tipos de cambio que son necesarios para que esto no se repita. Entonces, en gran parte de la transformación es identificar qué tipos de cambio se requieren, cuáles son prioritarios y sobre la marcha el gran desafío de cómo crear un diseño que permita que la gente más afectada por esa conflictividad participe en diseñar los procesos de cambio
que no es de una persona contra la otra, sino en un conjunto. Y allá es donde llegamos a que muy a menudo uno de los primeros pasos es entender en la conflictividad casi como una telaraña de relaciones. Y por telaraña significa que el conflicto tiene un aspecto espacial, porque la araña es un genio de espacios. Y como es a menudo diferenciado y polarizado, parte de la complejidad es entender quiénes son las personas claves cercanas a cada uno de los grupos afectados por el conflicto. Y parte de la forma de poner eso en marcha para mí siempre ha sido empezar con menos énfasis sobre casi nada en solución a comienzo, poco entender, pero no caerse en la trampa de parar en soluciones a contenido, entender el contenido y preguntarse más sobre quiénes son las personas más claves de esa situación. Ahora, ¿qué es una persona clave? Un quién estratégico. Para mí, ¿quién es estratégico? Estás hablando, ¿no? Sí, primero voy a explicar desde la perspectiva de la araña cómo es que la araña piensa. No, porque es importante. Sí, es muy importante. La araña cuando mira un espacio, busca cuáles son los puntos donde va a poner los primeros hilos. Y esos primeros hilos tienen un punto, los que lo estudian lo ponen como un punto anclaje. Y esos puntos anclajes a menudo son muy distantes uno de otro. Y para la araña... Muy distantes y cubren el espacio que está vacío. Cubren el espacio tocando los puntos más claves de ese espacio y se cruzan, ¿verdad? Pero y aquí la parte que es muy interesante, solo se pueden identificar porque la araña ha circulado a esos puntos. Me explico. Circular significa que la araña ha ido a mirar el mundo desde el punto anclaje de cada uno de esos puntos y ha decidido que aquí, ¿verdad? Y esos primeros hilos en la telaraña son los más duraderos en tiempo. Claro. No por ser rígidos, sino por ser flexibles. La telaraña se destruye varias veces al día. La araña tiene que volver a hacer su telaraña casi todas las horas del día. Wow. Pero las más flexibles significa que la fortaleza es mantener el propósito a pesar del golpe que recibe. Y el propósito que tiene es que esos hilos en el tiempo duren, porque es la infraestructura clave de los puntos estratégicos que cruzan. Ahora, allá, para mí, aplicado al contexto social, es mirar más de cerca quiénes estratégicos que son cercanos a grupos que están en conflicto, pero que tienen capacidad de tejer algunas relaciones que van más allá de sus divisiones y mantenerlas a pesar de los golpes que pueden venir. Y los golpes sabemos muy bien cuáles son de la polarización. Perdóname, claro. Estoy en casa con mi perro y de vez en cuando va a ladrar. Es una relación muy importante, así que manténlo. Sí, no. Mantener el propósito a pesar de golpes significa sostener en el tiempo una calidad de relación que es a la vez honesta, pero conectada. Y no es cuestión de que el proceso que está construyendo quiere que dejen de tener esa confianza clave en el punto de anclaje
es que debe mantener lo que son relaciones muy diferenciadas. Y aquí los dos tipos de presión que va a recibir como golpes son las siguientes. La primera es de su grupo. Cuando sale a tener una relación con el otro grupo, que se ve como distante y enemigo, Claro. la pregunta es, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Y te van a comer el coco, ¿verdad? Claro. Y al otro grupo la presión es, ¿quién eres? ¿A qué vienes? ¿Verdad? O sea que hay de confianza en los que empiezan a abrir esas relaciones que extienden el tiempo, pero lo importante es no pensar en una sola persona, sino en pensar en la calidad de relaciones que unos pocos tienen que puede sostenerse en el tiempo. Esto lo llamamos los quienes estratégicos. De ahí tengo, según mi experiencia, tengo entendido que no es cuestión de que uno pone ni diseño de proceso ni contenido de solución. Lo que uno hace es crear una capacidad de nutrir que esas relaciones se mantengan en el tiempo con diseños que permiten que un grupo, aunque sea pequeño, sea capaz de crear una fluidez de posibles ideas y entendimientos que no son posibles si cada uno quede radicado en su espacio separado. Entonces, típicamente la transformación empieza con poca gente muy bien escogida, con capacidad de mantener en el tiempo una relación nueva y distinta. Y de ahí salen propuestas y diseños que pueden afectar esos procesos. Ahora, Ok, cuando hablo entonces, de a ver, tiempo, Francisco, una cosa más. sí, En la conflictividad, creo importante que uno se da cuenta que la cuestión de tiempo es bueno tenerlo en mente. La pregunta, desde hace por lo menos 3 décadas que me he venido haciendo, porque me acuerdo muy bien la primera vez que lo dije, que fue en Belfast, en Irlanda del Norte. Ahora, fíjense para que tengan idea de contexto. Lo que ellos llamaban en inglés los troubles, que fue la forma en inglés de decir el conflicto violento que tenían, esos troubles duraban 32 años. O sea, la violencia activa en Irlanda del Norte tenía una raíz de 3 décadas. Ahora, yo en Belfast, en el año que empezaron a abrir lo que llamaban el acuerdo del Buen Viernes, Good Friday Agreement, ¿verdad? Cuando abrieron ese proceso, me invitaban a hablar de procesos de transformación saliendo de una época larga de violencia. Y yo decía, cuesta igual tiempo salir de un conflicto que has metido en construirlo. claro. Es decir, que si has dado 30 años a pelearse con armas, fíjense que ese proceso de transformación puede durar un buen tiempo. No es por firmar un acuerdo que las cosas cambian de noche en día. Y allá lo digo porque eso es cuando yo hablo de patrones o esos ejes y raíces que están debajo, a menudo en muchos lugares del mundo son transgeneracionales. Han durado más de una generación. Claro. La gente ha nacido en eso. Y varios de ellos. Lo que mi abuelo experimentó, yo he experimentado. ¿Verdad? Claro. Entonces, eso crea unas condiciones que uno tiene que mirar con respeto lo que es el contexto. Entonces, para mí ha sido muy importante no pensar en que uno puede llegar de fuera rápidamente con propuestas, salir, dejarlo como proyecticos de 1 año, 2 años, 3 años y que todo se resuelve.
Allá venía la pregunta que yo decía de Honduras, que me dijo, precisamente, si llegas a darnos una solución sin cambiar nada, no nos interesa. Claro. Tiene sentido porque es una persona que ha aprendido a respetar la profundidad que ha ganado ese espacio de división y que esas infraestructuras de conflictividad que habitan en ese espacio. Termino ahí nomás diciendo que no es aquí una propuesta de solución de mañana, de noche en mañana. Es comprometerse a estar acompañando procesos de cambio, principalmente arraigados con, desde y para el contexto donde tienen que vivir, y que el papel es a estar al lado de, más que dar lo que es la solución a su problema. Pero entonces, a ver, permíteme. Como la araña, primero tengo que ser capaz de ponerme en los extremos, sí, en donde que separan a los actores, y ser capaz de identificar actores claves en un lado y en el otro, y acompañarlos o ayudarlos a que establezcan una relación, un hilo relacional con propósito, que permanezca en el tiempo. Y ese propósito es un propósito de transformación de los patrones que generan exclusión y violencia. Sí, y que es propositivo, que es un grupo surge chico. de ellos, sí. Y que es un grupo chico, pero atento, no es un grupo de yo con yo, No. es un grupo de gente que está en un extremo y ve la realidad desde ese lugar, que la araña sabe que la ve desde ahí, y gente que está en el otro extremo y que la araña sabe que ve la realidad desde ese lugar y que entre los dos se establece una relación y esa cruce de relaciones va generando un espacio nuevo, ¿no? Porque me encanta esta idea tuya de que el espacio se genera con relaciones, Sí. ¿no? Y que hay un espacio relacional que puede ser el motor de la transformación. Esto es lo que estás diciendo. Sí, exactamente. Ok, genial. Tomemos porque después los colombianos y colombianas nos pueden echar un montón de preguntas y dudas. Yo sé. Tomemos el ejemplo del acuerdo en Colombia. Okay. Entre otras cosas, tiene una parte que es contenido, pero contiene una gran parte que propone cambiar la calidad de relaciones. Un concepto, por ejemplo, de mayor participación, un concepto de que en todo el acuerdo va a haber una participación distinta y diferenciada a nivel de género. Una idea de que desde territorios participan en decidir presupuestos y necesidades. Es un cambio. Cada aspecto de ese firmado tiene aspectos que son de transformaciones, de cambios que se está buscando. Y lo que uno no tiene que perder de vista es cómo apoyar esos espacios para que cambie y quiénes deberían de estar participando para que eso sea duradero. Allá es la clave, la clave de todo, por así decirlo. Esa es la clave. ¿Cómo construir relaciones entre los que miran el mundo de manera tan diferente? Sí, exactamente. Ok. Irina tiene unas cuantas preguntas de la gente que está participando y yo tengo muchas más porque cuando hablaste de tiempo me acordé de Nepal. Sí. Así que te voy a pedir también de eso. Okay. Pero ahora Irina. Estoy dibujando una telaraña. Porque es importante entender los movimientos de la araña. Es parte de la construcción, no es tanto lo que uno propone, es cómo es que uno circula. Claro, es como un coffee diplomacy, digamos. Sí, exactamente.
aquí mi dibujo, ¿lo pueden ver o no? Sí. Sí. Explico los 3 movimientos. Sí, dale, por favor. Hay 3 movimientos de la araña. Mira de cerca. En Nepal lo hicimos con telarañas, con un grupo muy interesante allá. El primer movimiento es saber circular en las extremidades, en los extremos, en los puntos más marginales. Porque lo importante no es llevar allá propuestas de lo que deben hacer, es mirar el mundo desde ellos. Pero Es la empatía colectiva. ¿Cómo es que de forma experiencial ven el puntos mundo de donde viven? ¿Marginales en qué sentido? En 2 sentidos. Geográficas, porque hay una geografía de marginalidad. Y en cuanto a cómo es que la gente percibe las polarizaciones que pueden existir en un espacio. Grupo X y grupo Y, rojos, verdes, negros. Ustedes saben que no importa mucho el tilde que ponemos, el nombre que ponemos, es que se está identificando personas que son distantes unos de otros, ¿verdad? Y entonces, geográficamente hablando, demasiado a menudo los lugares donde más padecen el impacto de la violencia son los que menos experimentan que la gente les confíe de una manera que vengan a mirar el mundo desde su casa, desde su experiencia, ¿verdad? Muchos hablan de ellos, pero muy pocos circulan a mirarlo de ahí. Y cuando uno circula a distintos puntos de la geografía de la conflictividad, entiende de dónde vienen las narrativas. La narrativa es la forma que la gente agrega significado a su experiencia, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué buena definición! Y para entenderlo es mirarlo desde el terreno, desde la casa de ellos. Y eso para mí es importante porque demasiado a menudo pensamos en lo que es la empatía personal. Yo puedo ponerme en lugar de ti, Fran, como persona. Lo que estoy hablando aquí es la empatía colectiva. Ir donde la colectividad lo experimenta. Sentarse, quedarse tiempo, mirar de ahí cómo es. Eso es parte de lo que la araña hace. Circula en los puntos anclares, ir lejos de donde va a ser en cierto momento la parte más visible de la telaraña. Pero es su primer movimiento, es buscar dónde geográficamente están los puntos más importantes. Segundo, eso de circular es literalmente circular. O sea, si uno mira cómo hace la telaraña, primero los hilos de puntos lejos, después tejer un poco aquí, después girar aquí, aquí, allá. O sea, es circular, pero circular de distintos lugares, con la idea de que, entonces, 2 cosas, ir lejos, mirar, volver, tejer, es todo por círculos, y el movimiento de centro a margen. Es constante, no es una sola visita. Y aquí parte del gran problema que tenemos es que montamos muchas visitas de turismo en construcción de paz. Lo que estamos hablando es tejer constantemente ese tipo de movimiento. Y allá es donde los 2 principios de fortaleza de la telaraña salen. Una que es que hay un concepto de interdependencia. Para ser fuerte, tenemos que estar conectados. Claro. Pero hay también en el genio de la araña el concepto de independencia. Me explico. La araña sabe que los vientos, animales, la lluvia, los granos, lo que viene puede destruir parte de su telaraña. Entonces la construye con capacidad de cada parte es fuerte porque puede durar en tiempo, incluyendo momentos que otras partes de la telaraña están afectadas. Entonces, su misma idea de fortaleza
no es que todo es centralizado, es al revés, es a la vez interdependiente e independiente. Cada parte fuerte en lo que hacen en sus relaciones locales, capaz de seguir aunque otras partes estén afectados. Y esto lo estamos viendo ahora mismo en la cuestión de virus. La capacidad nacional ha sido, en mi país, estoy hablando ahora, ustedes pueden mirar a sus propios países, pero la capacidad de respuesta viene más de los que están cercanos a realidades concretas que ellos experimenten y tendrán que hacerle frente. Y la capacidad nacional no siempre ha sido de igual capaz para cubrirlo todo. Y se ve la fragilidad de muchas de nuestras instituciones que no cubren de forma estratégica el espacio. Entonces, ¿cómo combinar, no centralizarlo todo? Y así, aquí ha sido la gran queja de muchos procesos de paz y acuerdos de paz, es que dependen mucho de un modelo de representatividad. Algunos llegan a una mesa representando a otros, firman, pero muchos otros dicen, esa gente no realmente, no sabemos lo que han firmado, lo que han hecho, no nos representan, vienen de paracaídas así para un día decirnos y salir otra vez. Y lo que hace falta es una capacidad de sostener mucho más esa perspectiva de conexión más íntima con y desde. Y allá precisamente es la idea de que es posible tener a la vez capacidad local y conexiones que crea un total más allá de esa localidad. Y allá es parte de lo que, si uno estudia muy de cerca cómo es que funciona la araña, da muchas pistas de cómo nosotros podríamos ir pensando más claramente de transformación en lo que significa. Irina, me callo porque veo que tiene cosas. Incluso voy a apagar el micro porque si no hablo más. No, porque Adelante. todos estamos... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. No, nadie quiere que te calles porque todos estamos ansiosos tomando nota. Yo en este momento no puedo tomar nota, pero voy a ver el video después yo misma, porque ahora estoy tomando nota de las preguntas. La verdad es que es fantástico porque has ido respondiendo muchas de las preguntas que han ido saliendo, como por ejemplo la de Gabriela, de cómo generar la confianza suficiente para hacer la araña que pueda poner los anclajes. Creo que en esta última explicación que diste de cómo construir empatía e ir de un lado al otro, me parece que responde a esto. Cuando hablaste de la carga transgeneracional, que también lo preguntaba Paola, la verdad que hemos tenido una masterclass de la araña y, por ejemplo, Machu tiene una curiosidad que es ¿cómo se te ocurrió la idea de telaraña? Adelante. Yo confesiones de familia y padre. Me ocurrió porque casi el año, me recuerdo bien el momento, que fue 94. Y tuvimos, y en la universidad donde yo estaba en aquel entonces, tuvimos un curso de verano con personas que venían de distintas partes del mundo. Y en las noches yo iba a casa y mi hijo Josué, tenía, me imagino, sus 6, 8 años por ahí. Y le gustaba mucho porque a veces lo mirábamos juntos, ese programa en la tele, de no sé, National Geographic, uno de esos que ponen los animales, ¿verdad? A él le gustó más los leones que comían cosas, los crocodilos, o sea, ver la vida de un animal allá en la selva. Cosa por, ustedes conocen el tipo de programa, ¿verdad? Y aquella noche tenían en video, pero filmado en 24 horas, cómo es que una araña
construía su telaraña. Sí, ustedes lo pueden mirar, lo pueden buscar en internet, muy interesante ver ese movimiento de la cual les estoy hablando. Y escuchaba yo la explicación del científico. El científico como empleaba un lenguaje que me parecía tan cercano a lo que yo venía tratando de explicar a mi gente en la clase, que el día siguiente yo empezaba a mirar si yo podía aplicar ese lenguaje. Y empezaba yo a comprar libros sobre telarañas. Mucho más adelante descubrí, porque gran parte de mi trabajo histórico tengo, claro está, una parte de ese trabajo que ha sido más a nivel de negociaciones y procesos nacionales y demás, pero la mayoría de mi experiencia ha sido más a nivel de campo, comunidades afectadas. Y cuando empezamos principalmente el trabajo en Nepal, para mí iba a preguntar algo ahí, me encontré en un lugar que tenían telarañas enormes. Jamás en la vida había visto arañas de tal tamaño. Y cuando uno iba a veces por buseta, por los caminos en el campo, fácilmente, si uno entra como un bosque, una sola telaraña puede durar casi 1 kilómetro. Es como continuo allá por las cosas. Entonces pensaba que sería interesante sacar el taller. Tenemos eso que yo llamo Taller Cities, de donde siempre el refrán que tengo es lo siguiente: si no sabes qué hacer, propones un taller. Todo eso de Taller Cities. Yo pensaba que sería más interesante sacar todo el taller fuera y que juntos íbamos a mirar arañas y cómo es que construyen sus espacios. De allí hay un grupo en Nepal ahora que tienen casi 12 años. El año pasado ganaron el premio de mejor grupo de construcción de paz en todo el país, designado por el Corte Supremo, que trabaja en los conflictos de tierra, bosque y agua, que son los 3 recursos donde se da más conflicto violento en los lugares rurales de Nepal después de la guerra. Ellos montaron todo un proceso basado en el modelo araña. Tienen su propio lenguaje, nepalí principalmente, aunque hay un montón de lenguajes, así que típicamente en los procesos que tuvimos habían como simultáneamente 3 traducciones, pero es lo que acabo de explicar. Ellos lo aplican a los conflictos sobre recursos naturales, formando al principio un pequeño grupo Makura, araña. Ese grupo está formado por entre 3 y hasta 6 o 7 personas. El grupo compuesto de 1 o 2 personas de cada grupo que está en conflicto sobre el recurso circulan. Primero, Cifrán es parte de ese grupo Dalit. Él hace la entrada, él pregunta, él habla, conversa con la gente de su comunidad, y nosotros que somos de fuera no hablamos, escuchamos. Cuando vamos a mi grupo, yo abro, yo soy la entrada, yo converso, hablamos y los demás escuchan. Después de haber circulado, precisamente lo que yo decía, circulado para ver el mundo desde su experiencia, ese grupo vuelve a circular, es constante. Vuelve y les dice cada vez lo que han escuchado. Y vuelve hasta que logren tener una propuesta que empiecen a probar con ellos. ¿Qué les parecería si nosotros hiciéramos ese tipo de diseño, de idea, etcétera? Y después ese grupo Makura, que son típicamente entre 6 y 8 personas cuando llega a eso, ese grupo facilitador que convoca y que facilita encuentros comunitarios que pueden ser entre 50 a casi llegando. Yo he visto que han llegado a más de 400 personas en campo abierto, donde lograron tener una forma de mantener sus espacios,
para que la gente hablara y han logrado transformar más de un 100 de conflictos, algunos que llevaban más de 20 años, de ese tipo de conflictividad entre grupos. Y fíjense, en un lugar donde por razón de cultura y religión, la casta es fuerte de quién es y quién no puede, quién tiene acceso y quién no tiene acceso a muchas cosas. Para mí fue muy interesante de que el comienzo no fue un modelo. El comienzo fue simplemente ir a mirar lo que hace la macura, de la araña, y pensar en qué significa en cuanto a tejer algo que en ese momento no existe en sus relaciones quebradas. Genial. Como ejemplo. Genial, genial, genial. Porque ahí lo que estás diciendo es que primero que hay que identificar los extremos y el espacio probable de relaciones entre los extremos. Luego identificar los quienes estratégicos en cada uno de esos campos. Luego ver la manera de crear un grupo que incluya quienes estratégicos, como dices, de los distintos campos, ¿sí? Y luego ver si se pueden construir esas relaciones y cruzarse de manera tal que generen un espacio nuevo con potencial transformador del tema de conflicto, de los temas de conflicto. Exactamente. Ok. Y Eso tiene es un parecido, operación. sí, tiene un parecido, pero es muy distinto de lo que a veces profesionalmente llamamos joint fact-finding. No sé si le suena la frase en inglés, donde un grupo va a mirar, toma datos, crea toda la información necesaria y después vuelve con propuesta. La gran diferencia es la composición del grupo, que son personas allegadas a cada grupo de conflicto, que Claro. mantienen su confianza de su grupo, pero con capacidad de circular en todo, por así decirlo, la geografía del conflicto, en el espacio del conflicto, y con capacidad de mantener la disciplina de escuchar a fondo, para que salgan propuestas no de solución, sino de proceso primero. O sea, las primeras propuestas que buscan es qué hacemos. Casi todos empiezan a dar su solución. Dicen, no es que solución, que queremos saber, porque aquí siempre lo dicen, somos el grupo araña. Estamos tejiendo una telaraña, es decir, que queremos ser conectados. ¿Qué significa eso aquí? Entonces, ayer piensan en los dos niveles, contenido y calidad de sus relaciones. Claro. Ellos casi siempre dicen que es la transformación, ese cambio en la calidad de relación, no el genio de solución al final que se dé. Claro. Bueno, a ver, yo tengo una pregunta personal. En tus experiencias, que fueron muchas, ¿sí? ¿Tenés algunas experiencias, digamos, desalentadoras, que te frustraron, que considerás que fueron alguna cosa, digamos, una frustración, una experiencia dolorosa, frustrante? ¿Y cuál fue tu experiencia más satisfactoria o más feliz en tu carrera? Para entenderlo. Interesante, Fran. Para ser muy honesto, Sí. hay que mantener un balance con esas dos cosas, que no son fáciles de balancear, porque visto desde la experiencia humana, es más frustrante que de gozo, porque esos cambios no son fáciles. Entonces, el balance creo que radica en sostener la capacidad de mantener viva esa rehumanización, de sentirse al lado de seres humanos, aunque experimentamos la frustración.
La frustración hay que esperarla, porque esas cosas no cambian fácilmente, ¿verdad? Pero para contestarte, la más frustrante, entre otras, haber trabajado casi 4 años en construir la posibilidad de que un grupo de la costa atlántica, de los grupos armados, se encontrara con el gobierno sandinista solo para ver el día antes de hacerlo y el día mismo que llegamos, todo vino abajo y tuvimos que empezar nuevo. Que uno ve en un momento, no voy a contar todos los pormenores, pero un momento, uno ve 4 o 5 años casi desaparecen en una noche. Claro. Llegas a casa con ese peso que a la vez es, que he hecho, que He hecho mal. que no solamente que he hecho mal, pero que he hecho a mi familia, que he Claro. dado tanto a eso. ¿Para qué hacer eso? Claro. ¿A qué lleva? ¿Quién soy? ¿Qué pinto? ¿Vale la pena? O sea, es un cuestionamiento profundo que Sí. en su momento de colapso uno se ve con un sentido de urgencia que le hace correr como un loco, ¿verdad? O sea, en esas 24 horas está corriendo y se da cuenta en un momento dado que está fuera del control de uno. Es decir, lo más frustrante es saber que no controlas mucho. Claro. Pero esto es aprender que es la vida. Es aprender que es la vida. Y entonces uno tiene que buscar la forma de sostenerse mejor, porque de otro modo se quema totalmente. Y yo reconozco que por haber estado tan cercano a muchos procesos y lugares donde gente que yo amaba mucho sufrían y iban a seguir sufriendo. Yo tenía que preguntarme cómo voy a ser una persona sana con compromiso de seguir al lado de personas y comunidades que sufren. No las dejo, no voy a dejarlo, pero no me voy a quemar. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y es cuando me di cuenta de que en toda la preparación que había recibido, muy poco se había invertido en la preparación de sostenerse uno en situaciones donde tiene poco control y donde casi todo es un misterio. No se sabe lo que va a pasar exactamente y donde hay costos. Lo que encontré es que esto me llevaba mucho. Eso en parte fue el porqué de un libro como La imaginación moral, donde gran parte del libro hace una propuesta que es que nuestro trabajo en construcción de paz, principalmente nos preparamos como técnicos, pero la parte que siempre está por delante es como ser un artista, en el sentido de que estamos creando algo que en ese momento no existe y tenemos que sostenerlo, pero que el arte es también puente al mundo interior, al mundo que representa la belleza que a pesar del sufrimiento siempre está. Yo me acuerdo cuando eso para mí empezaba a cuajar de una manera como encarnada, fue en la costa atlántica, a finales del proceso, cuando yo iba, en un momento dado estuvimos en una gira con grupos de gobierno y de los mezquitos, principalmente los indígenas, pueblo por pueblo. Y el grupo facilitador, compuesto por nicaragüenses, menos yo, indígenas de la costa y nicaragüenses de Managua, que formaban el grupo facilitador, y su servidor gringuito, que era un poco de bicho raro.
Y estuvimos con una charla muy larga en una iglesia que no tenía techo por los bombardeos que se habían dado allá cerca de Huaspam, que está en el río Coco, entre Honduras y Nicaragua. Y uno de mis grandes amigos, Jorge, Pastor Jorge, joven, que tenía en sus 40 años como mucho, casi igual que yo, decidimos ir a visitar a su madre mientras hablaban ellos. Iban a haber muchas charlas. Entonces nos fuimos. Y fuimos a buscar su casa que estaba allá fuera, si me acuerdo bien, fuera de Huaspán. Y casa muy, muy sencilla. De esas como en esos lugares mexicanos que tienen donde son de casi 4 o 5 palos y un techo y en modo indígena que ellos tenían. Llegamos, nos ofrecía pues una pequeña comida que tenía. Ya nos estábamos sentados. Ella eso de sentarnos, empezaba a hablar. Creo que había perdido 1 o 2 hijos en la guerra. Que en el momento que estuvimos hablando de la paz podíamos todavía escuchar los tiros que se daban no tan lejos de nosotros. Jorge, que está facilitando negociaciones, y otro hijo que está todavía en campo con armas. Y aquí la madre. Y uno se da cuenta que es la vida de ellos. Y en ese momento hay un sufrimiento total. Y en ese momento hay una belleza. Si tienes los ojos y el corazón para palparlo. Ese Y es el allá punto. cómo combinar esas dos cosas es Claro. lo que yo encontré. Que hay una especie de arte. Que la belleza y el amor tiene que guiar lo que hacemos. No tanto la capacidad analítica, la técnica que tenemos. O sea que la construcción de paz te sale desde el corazón. Sí. Sale del corazón. ¿Y lo podés poner en un haiku? Lo he puesto en muchos. No sé si tengo uno en ese momento. A ver. Y de paso nos compartís qué es un haiku. Sí. ¿Y por qué haces un haiku? ¡Ay, qué lindo! ¿Qué es eso? ¿Ves eso? Sí, ¿qué es? Fran, me pides algo que me es complicado porque pasar un haiku a español es complicadísimo, pero te voy a explicar uno que salió de esa cuestión que tengo aquí delante de mí, que ahora mismo en el en el COVID-19 estoy pensando mucho, Ok, porque explico primero el trasfondo, después explico eso, después explico el haiku. ok. Cuando yo por Google buscaba cuándo empezó, un paso atrás. Es cierto, yo hago poesías. Hago la práctica de haiku todos los días. Un haiku es la forma más sencilla de la poesía. A menudo se enseña a los niños, las niñas. Viene de Japón, tiene 1000 o más años de existencia. Se cuenta, es 3 líneas típicamente, 3 líneas que tienen 5, 7 y 5 sílabas, ¿verdad? Como en español. Sílabas. Son muy pocas palabras, pero la idea que está detrás del haiku es que uno trata de estar presente en el momento que uno está, de tal forma que revela la realidad y la complejidad que experimenta por sus sentidos en las más chicas palabras que se pueden reunir. Es decir, que es en sí la práctica de buscar la sencillez a través De la presencia pura. De la de la presencia presencia pura. pura. Y típicamente en Japón tiene mucho que ver con la estación del año, en qué día estamos, en qué estación. Entonces, si es un buen haiku, y hay muy pocos que, el más famoso maestro dijo que en toda mi vida solo he escrito 4 o 5, cuando diariamente me imagino que él iba
escribiendo 20, 25 por día, toda su vida. Lo que él significa, Basho se llama, lo que quería decir es que no es fácil que uno logre de una forma que revela lo que está alrededor de nosotros de una manera sencilla que otra persona al escucharla dice, sí, ajá, Sí. oh. Entonces hay como una conexión fuerte. Yo hago eso como parte de mi práctica de ¿Por qué? mantenerme ¿Por por qué? muchas razones. Primero, la actitud de haiku es, fíjense, según los maestros de haiku, la actitud del que escribe haiku es prepararse para ser tocado por la belleza. Wow. Prepararse para notar la belleza que está alrededor. El momento de haiku es cuando el mundo se revela por lo que es. Pura verdad, pura directa experiencia que es verdadera, ¿verdad? Y la paciencia del haiku, ¿verdad? Que requiere una y otra vez practicarlo, haciendo, yo típicamente lo hago con dedos, contando las pocas palabras, la forma de ponerlo, ¿verdad? Que te pone presente en el momento, no distraído por todo lo que está ahí. Fíjate que mucho de lo que hacemos en muchos lugares es, ¿cómo voy a lograr en ese momento estar presente? ¿Cómo voy a revelar, ¿verdad?, cómo es el mundo que palpeo? Y cómo me preparo dentro de ese sufrimiento de todavía capturar la belleza que existe sobre todo el ser humano. Entonces, allá son el por qué. Yo lo hago diariamente. Entonces, por eso tengo una libreta que contiene un montón de esos, ¿verdad? Una libreta como esta, ¿verdad? Me cuesta más o menos año y pico, llenarlo de haiku, porque diariamente los pongo. Y por eso yo puedo en cualquier momento buscar qué haiku salía aquel día, aunque no pongo fecha. Yo sé ubicarme. Wow. Porque es fácil memorizarlo y te pega. En mi forma de, para mí por lo menos. Entonces, en Google yo buscaba cuándo empezó ese virus, que ahora ha tenido la capacidad de corrernos todos a casa. Ese virus que ha creado un movimiento mundial, no a tomar las calles, sino a irse a casa. Un movimiento mundial a irse a casa. Increíble. ¿Cuándo empezó ese virus? Yo encuentro, buscando, me decían, empezó el día 31 de 2019, según los científicos. Puede variar un poco, según dice, pero dicen ese día porque es el día que médicos de Wuhan, en China, señalaban a la Organización Mundial de Salud, WHO en inglés, no sé cómo es en español. Sí, sí, así, OMS. OMS, señalaron el día 31 de 2019, o sea, ¿31 de qué mes? diciembre, o sea, El último día del año. el último día de año es cuando ellos decían, tenemos una forma de neumonía de pulmón que es nueva, nos preocupa, creemos que puede ser un nuevo virus. Wow. Formalmente lo señalaron. Entonces yo iba a buscar en mi libreta, porque en aquel día yo no sabía nada, ni en enero no prestaba mucha atención, hasta llegar en febrero empezaba a mirar. Entonces hace poco miré atrás los haiku que había yo venido escribiendo. Y el 31 de diciembre encontré el haiku que escribí sobre esa cuestión aquí. Ahora, ¿qué es eso? Porque yo creo que también la belleza requiere rituales. Y un ritual que muchos tenemos es que encender una candela. Claro. Y la candela es frágil,
fácilmente se apaga. Entonces, a menudo representa eso. Esta madera. No sé cómo lo llamo, un pedazo de madera, ¿verdad? Viene de un cactus. No tengo ni idea de cómo se llama en español. Es de Sí, aquí, cactus. nosotros vivimos aquí en Tuxtla, al lado del desierto de Sonora que compartimos con México. La frontera está muy cerca aquí. Y este cactus, para explicar cómo es, esta es la raíz que penetraba la Claro, tierra. claro, claro. Cuando lo encontré estaba seco, ese pedazo seco, muerto y demás. Durante Navidad yo y mi hijo Joshua trabajamos, elaboramos, lo pulimos y todo. Y notaba yo como la raíz formaba como una especie de, lo pueden ver, como una especie de llama casi. No sé si es fácil verlo. Entonces, Sí, pues, adentré eso que me claro. permita. Ustedes no esperaban ese tipo de charla, me imagino. Sí, yo Me permite buscaba esto, sí. encender la candela. Ahora Dale. voy a buscar mi, mi haiku, que la verdad es que lo conozco en memoria, pero quiero leerlo porque importa saber lo que escribí yo el día 31 de diciembre 2019. Y tengo que hacer una traducción, que es peor todavía. Pero primero decirlo en inglés, ¿sí? Lo voy a decir en inglés, sí. Genial. Aquel día, un poco raro aquí, aquel día teníamos muchas nubes y lluvia, porque el desierto viene, pero viene pocas veces. Entonces, el 31 en inglés. Outside, it's wet, dark. But here, a candle wickers, gently unyielding. Wow. Outside, it's wet, dark. But here, a candle wickers, gently unyielding. Traducción casi imposible. Afuera es oscuro y húmedo, pero aquí adentro, una candela. No sé, Wickers es la forma que tiene la candela de bailar un poco. Reverbera o Puede ser. tiembla. Y la última frase es gently. Gently es no tanto, ¿cómo es gentle? Muy suave. Muy suave, sí. Suavemente persistente. No ceda. Ok, No cede. No se, claro. en México a veces no se raja. Bueno, no sé Qué cómo es. bárbaro. No escribo. Genial. Entonces, su ritual para hoy. Fue interesante para mí esa cuestión porque después he venido haciendo lo siguiente, que después si que ustedes quieren en algún momento lo puedo compartir, es mirar cada semana que ha transcurrido desde la última de diciembre y buscar un solo haiku que representaba para mí esta semana, hasta hoy. Y agrego uno cada semana, que es un poema en desarrollo. Y próximamente creo que hay un sitio web que me va a subir ese poema. Genial. Fue impactante para mí mirar lo que yo escribía, sobre todo cuando no sabía, no tenía noción de lo que venía. Y Claro. cómo te choca cuando uno mira cómo es que la sencilla conexión con la naturaleza a veces teje cosas entre nosotros y la naturaleza que nos permite ser de nuevo, sentirnos como personas, sentirnos como seres humanos, que creo que es la rehumanización de la cual hablaba yo. Ay, Fran, no sabía que ibas para eso. No, yo tampoco, pero ya sabes que uno no controla. No, es un misterio.
Acá Irina tiene algo. Gracias, John. Tengo para que nos quedemos varias horas con John. Están on fire todos los chats por todos lados, hasta los personales. Voy a traer dos preguntas. Perdón, Fran, porque yo sé que vos tenés también un montón, pero bueno, abrimos la participación y todos quieren hacer alguna pregunta. En función de lo que estábamos hablando, me parece que es interesante tomar la pregunta de Dora Edith, que pregunta cómo generar sustentabilidad en los proyectos sociales. Y por otro lado, una pregunta formulada en grupo, por gente que vos conocés, como Gachi Tapia, con Silvina, con Carmen, con Anet, estuvieron todos trabajando juntas haciendo la pregunta de si te parece que en conflictos de dimensiones planetarias, como los que estamos viviendo, se pueden encarar como los conflictos sociales focalizados. Me vuelve a plantear la primera porque quería anotar. Plantearme de nuevo las dos. ¿Cómo generar sustentabilidad en los proyectos sociales? ¿Cómo sostenerse? ¿Cómo sostener los proyectos sociales? Los proyectos sociales en el tiempo. Perfecto. El segundo es si podemos hacer un impacto en lo planetario focalizado en lo local. ¿Es así o cómo es? En realidad la pregunta es si te parece que los conflictos de dimensiones planetarias se pueden encarar como los conflictos sociales focalizados. Sí. Sí, perdón. Bueno. John Paul, ¿puedo Sí. Puedo rescatar un poquito de lo último, porque yo me quedé muy impactado. Me imagino que el resto de los colegas también, pero que afuera esté húmedo y oscuro, pero que adentro la llama siga prendida, gentil y persistente, Sí. Es una maravilla. Porque además es una respuesta casi a todo. Sí. Y es increíblemente esencial tenerlo presente, ¿no? Claro. Así que te agradezco mucho por eso, porque se pone en palabras una riqueza tuya que uno, como aprendiz, siempre trata de verla y de mostrarla a otros, porque es esencial, es lo más importante. Claro, no, exactamente. Y quiero decirles que los comentarios en los chats también son en la misma sintonía. Yo, perdón que interrumpí para traer preguntas porque hay mucho interés, pero acá estaban Lilian, por ejemplo, reafirmando lo que vos decís, Fran, de que estamos todos impactados, que fue muy fuerte y que nos ha llegado al alma. Maxu dice que estás en otra dimensión, John Paul, estás en otra dimensión. No, pero mira. Es impresionante poder juntar paz y literatura, la belleza que hay en todo esto. No, agradezco y entiendo, pero mira, eso quería decir, es buscar la forma que te ayuda a mantenerte en la dimensión humana. Y parte de lo que a veces hacemos cuando entramos en esas cuestiones de que vemos contenidos y vemos esos que son enemigos, que vemos procesos de diseños técnicos y perdemos de vista de que lo que transforma es mantenernos unos con otros, seres humanos que interdependientemente compartimos ese mundo de maravillas. Y eso precisamente es parte de lo que me costó mucho tiempo. Si ustedes me hubieran planteado esa pregunta hace 25 años, no hubiera tenido respuesta. O hubiera sido una respuesta muy, muy técnica.
¿verdad? Muy técnica como, bueno, entiendo que hay eso, pero lo que ofrezco es un proceso y un diseño, y si lo hago bien ayuda, es lo que, bueno, está bien. Yo he encontrado que ser vulnerable, buscar la forma de sostenerme como yo, es lo que ayuda, o sea, lo que cambia las cosas es la calidad de presencia que tenemos unos con otros, no necesariamente la habilidad de técnicas que movemos. No es que descarto técnicas, es que simplemente lo veo como muy en la superficie. Por eso ha sido un poco impactante que algunos de los haiku de esas semanas, les doy dos más que muy rápidamente que son de tipo que me han llamado. Hace 3 semanas mucha gente empezaba a hablar del virus como una guerra. Nos enfrenta a una guerra. Es peor que la Segunda Guerra Mundial. Por eso llamamos al esfuerzo que requiere una guerra. Y yo decía, interesante la metáfora, porque entonces el haiku fue, dicen que es una guerra. Creo yo que nos estamos enamorando de la raza humana. Es simplemente como la veía. Salí el otro día aquí a ver el sol, llegar a abrazar la mañana y salió preciosísimo aquel día. Y yo decía, oye, ¿no te gustaría ser el sol donde podrías abrazar a todos? ¿Verdad? Y en un momento donde no nos podemos, como Galeano dijo, sigo creyendo en el brazo humano, pero ¿cómo hacerlo en ese momento? Pero allí viene el sol nos abraza todos los días. ¿Cómo? Claro. O sea, para mí esas cosas son en gran parte cómo me sostengo para tener la pregunta clave. Lo de los amigos de Gachi y otros, lo de planeta y lo de focalizar. He venido pensando mucho en eso. Y les digo, estoy tratando de escribir algo, pero me va a tomar tiempo, quizás años. Quizás el último libro que voy a escribir. Quién sabe cómo va a ser la cosa. Porque lo que veo es, y en ese virus también lo veo, que lo que estamos enfrentando en este siglo no es que desaparezca nuestro mundo. La planeta sigue, no importa lo que nosotros hagamos. Lo que está en juego es de que nuestra especie, la raza nuestra, si siga. Es cuestión de nuestra propia sobrevivencia. Y todo lo que hemos construido para ver eso no corresponde en ese momento. La pandemia no respeta, no ha pedido visa. No tiene que hacer fila para entrar en un país. Por mucho que uno ponga paredes y muros como aquí nuestro querido quiere poner unas milas de donde estoy ahora. Pandemias, gente, información buena y mala, drogas, armamento, cosas circulan en el mundo, ¿verdad? Es curioso, como buenas y malas. Y somos en un momento donde nuestra propia sobrevivencia está en juego. Y en ese momento, yo creo que quizá lo más importante que tenemos que hacer es mirar más de cerca quienes han aprendido a sobrevivir pese a todos los desafíos que uno puede imaginar. Entonces yo diría que si uno quiere saber algo sobre sobrevivencia, mejor no irse a Washington. Mejor bajar aquí a donde están las células de unos 60 kilómetros, donde tienen detenidas la madre que ha tomado de Honduras a su hija de 6 años y a pie logró llegar a esa frontera. Ella tiene la sabiduría. Tiene que ir aquí un poco más al norte, a lo Diné,
a los apaches, a los, a los indígenas que estamos en ese mismo estado, con capacidad de que ellos han mantenido desde siempre esa capacidad de entender de que no, a ellos no les pertenece la tierra, ellos pertenecen a la tierra. De que no es cuestión de que uno se preocupa por el bienestar de mi familia, se preocupa por el bienestar del pueblo. Es por eso que casi todos los indígenas tienen la palabra de alguna forma u otra pueblo para su autonombramiento. Claro. El pueblo es lo que la traducción de muchas de las lenguas indígenas tiene. Para mí creo que es profundo y me toca mucho porque plantea sí o no nosotros estamos en condiciones en el lugar que tenemos como gente que trabaja la construcción de paz y mediación y transformación de conflicto, si no tenemos que ir desarrollando nuevas formas de entender quiénes somos y cuál es el papel que tenemos. Y de que eso va a ser un reto grande, porque demasiado a menudo hemos dependido de unas formas muy reducidas de entender lo que hacemos. Entonces ahí van mis pequeños escritos, no sé dónde van a llegar, pero ahí está la cosa. Entonces yo creo a la pregunta, la respuesta es sí. La planeta, el recurso más importante es lo local. Lo que, por eso decía, cuando uno toma la telaraña, va y mira desde locales, desde localidades. Es decir, que es muy importante esa capacidad de tejer localidad en localidad. Permite que la gente local lidera, en vez de verse como pobres recipientes de ayuda. Es poner en manos de la gente que ha sabido sobrevivir, ¿verdad? El genio de ayudarnos a todos a sobrevivir. Porque la respuesta no es local ni global, es ambas cosas. Pero los modelos que hemos desarrollado han, por así decirlo, han marginalizado ambas cosas. La localidad no se ve como importante, donde vivimos. La planeta no tenemos concepto de familia global. Muy pobre concepto de familia global. Tenemos concepto de identidades que corren por fronteras, por identidades demasiado reducidas. Nuestra sobrevivencia depende de esa capacidad de ser a la vez concepto de familia global y confianza en el genio de lo local. Por eso mucho de lo que está en juego es de dónde viene la comida, cómo vamos a entender lo que es la tierra, muchas cosas que tienen que ver con las localidades donde estamos. Así que yo digo que si es planeta y focalizado en lo local, sí, es esas ambas cosas. Pero cómo realmente trabajarlo desde nuestro campo de trabajo muy, muy interesante. Bueno, John Paul. yo le dije a Frank que me iba a enrollar mucho, así que me he enrollado demasiado. Dejo No. lo voy a apagar. John Paul, no hay suficientes palabras para agradecerte, para subrayar y poner una vez más, tu ejemplo de generosidad. Y yo creo que tenemos que cerrar acá. Hemos abusado de vos, todo lo que esperábamos, abusar de vos. Por supuesto, hay millones de preguntas y quisiéramos que esto sea una conversación multiplicada contigo
en cada una de las pantallas de todos los que estamos aquí con vos, pero me llevo una certeza. Me llevo la certeza de que has encendido una llamita dentro de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias a ustedes porque también me han encendido. Un privilegio. Muchas gracias, Fran y Irina y todos los demás. Puedo ver algunos comentarios que van saliendo. Muchas gracias. Espero tener contacto con todos y todas. Y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios.